¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué reaccionas de maneras que ni tú mismo entiendes? ¿Por qué, aun deseando actuar con paciencia, terminas respondiendo con ira? ¿Por qué el miedo aparece incluso cuando sabes que deberías confiar? ¿O por qué vuelves a cometer los mismos errores una y otra vez, a pesar de haberle prometido a Dios que esta vez sería diferente? La raíz de todo esto no está, como muchos piensan, en las acciones externas. Tampoco se encuentra únicamente en los hábitos. La verdadera causa se origina en un lugar invisible para los demás, pero completamente expuesto delante de Dios: la mente. Jesús enseñó una verdad sobre los pensamientos que contrasta radicalmente con la mentalidad del mundo. La cultura nos dice que los pensamientos son algo privado, inofensivo, casi irrelevante. Nos hace creer que mientras no actuemos sobre una idea equivocada, no existe peligro alguno. Pero Jesús reveló algo mucho más profundo y serio. Él enseñó que los pensamientos no son simples ideas pasajeras que cruzan la mente sin consecuencias. Son semillas, y toda semilla, tarde o temprano, produce fruto. Los pensamientos no solo influyen en el futuro, lo construyen. Son el mecanismo que dirige nuestras decisiones, el timón que orienta nuestra vida. Más aún, Jesús dejó claro que la mente es el principal escenario donde el enemigo opera. No parece una guerra visible, no se libra con armas físicas ni con ruidos espectaculares. Es una batalla silenciosa, constante, que ocurre en el interior. Si observamos atentamente la vida de Jesús, notamos que Él no se limitaba a evaluar las acciones externas de las personas. No miraba únicamente las manos ni el comportamiento visible. Jesús miraba la mente. Conocía los pensamientos antes de que fueran pronunciados. Respondía preguntas que nadie había formulado en voz alta. Discernía lo que había en el corazón de los líderes religiosos incluso antes de que hablaran. Jesús comprendía algo fundamental: el mundo físico es un reflejo directo del mundo interior. Lo que ocurre en la mente termina manifestándose en la conducta. Por eso, cualquier transformación verdadera debe comenzar desde adentro. Hoy vamos a adentrarnos en las enseñanzas más profundas de Jesús sobre el dominio de los pensamientos. Esto no se trata de técnicas de autoayuda ni de simples afirmaciones positivas. Se trata de supervivencia espiritual. Hay una verdad que muchos creyentes ignoran o no practican, y por esa razón viven atrapados en ciclos de derrota, culpa y frustración. Sin embargo, cuando esta verdad es comprendida y aplicada, se rompen cadenas que llevan años oprimiendo la vida de una persona y se experimenta una paz que no puede explicarse con lógica humana. Para aprender a controlar los pensamientos, primero es necesario comprender su origen y su impacto. En el Evangelio de Mateo, encontramos un momento clave en el que Jesús confronta directamente a los líderes religiosos de su tiempo. Estos hombres estaban obsesionados con la apariencia externa. Daban una enorme importancia a los rituales, a la limpieza de las manos, a mantener el exterior impecable. Su objetivo era parecer santos, piadosos y espirituales delante de los demás. Pero Jesús, que veía más allá de la superficie, los llamó hipócritas. Les dijo que eran como sepulcros blanqueados. Por fuera lucían hermosos, pero por dentro estaban llenos de muerte y corrupción. Entonces Jesús reveló un principio que transforma completamente nuestra comprensión de la mente y del pecado. Explicó que del corazón humano proceden los malos pensamientos, y que de esos pensamientos nacen luego los homicidios, los adulterios, los robos, las mentiras y las blasfemias. El orden que Jesús utiliza es clave. No comienza mencionando las acciones, sino las ideas. Primero están los pensamientos y después vienen los actos visibles.
Esto significa que cada pecado, cada error y cada caída que una persona ha experimentado tuvo su origen en una idea permitida en la mente. Muchas personas intentan cambiar su vida enfocándose exclusivamente en modificar su comportamiento. Se esfuerzan por controlar sus reacciones, por dejar ciertos hábitos, por evitar determinadas conductas. Tratan de no gritar, de no mirar lo que no deben, de no preocuparse tanto. Sin embargo, una y otra vez terminan fracasando. El motivo es sencillo. Están intentando eliminar el fruto sin tocar la raíz. Jesús nos enseña que el pensamiento es la raíz. Si la raíz permanece viva, el fruto aparecerá inevitablemente. Nadie espera cosechar manzanas de un árbol de naranjas, ni puede esperar una vida justa de una mente saturada de pensamientos destructivos. Esta es una verdad que debe aceptarse con humildad. No es posible gobernar la vida sin aprender a gobernar la mente. La mente es el taller donde se fabrican las acciones. Todo lo que hacemos fue primero pensado, imaginado o permitido internamente. Si deseamos cambiar lo que se manifiesta externamente, debemos intervenir en lo que ocurre en el interior. Por eso, Jesús nunca se conformó con una simple modificación de conducta. Él siempre apuntó a la transformación del corazón. En el Sermón del Monte, Jesús llevó esta enseñanza a un nivel aún más profundo. Quiso dejar claro que el estándar de Dios no se limita a evitar ciertos comportamientos visibles, sino que exige una transformación interna. La ley antigua decía, no matarás, y todos estaban de acuerdo con eso. Nadie cuestionaba que el asesinato era algo malo, pero Jesús elevó el estándar y lo llevó al terreno de la mente. Declaró que incluso el enojo injustificado contra otra persona ya coloca al individuo en peligro de juicio. Con esto, Jesús equiparó el pensamiento de ira con el acto de matar. Este mensaje resulta impactante, incluso incómodo. ¿Cómo puede una idea tener el mismo peso que una acción? La respuesta es que, ante los ojos de Dios, la condición del corazón es tan importante como las obras visibles. Cuando una persona alberga odio, resentimiento o ira injusta en su mente, está destruyendo espiritualmente una relación antes de que esa destrucción se manifieste en el plano físico. La ruptura interior siempre precede a la ruptura exterior. Jesús aplicó exactamente el mismo principio al pecado del adulterio. La ley prohibía el acto físico y muchos se sentían tranquilos por no haberlo cometido. Pero Jesús declaró que quien mira con deseo ya ha cometido adulterio en su corazón. Esta enseñanza revela una verdad que pocos están dispuestos a practicar. Muchos creen que están bien porque no han cruzado ciertos límites externos, pero ignoran que permitir que la mente se recree en escenas de pecado también tiene consecuencias espirituales profundas. Jesús no fue severo por crueldad ni para hacernos sentir incapaces. Su intención siempre fue protegernos. Él sabía que permitir que un pensamiento de lujuria o de ira se instale en la mente termina, tarde o temprano, destruyendo relaciones, reputaciones y destinos. Por eso enseñó que los pensamientos deben ser tratados con la misma seriedad que las acciones. Nadie consideraría normal golpear a un desconocido en la calle, pero muchos pasan horas discutiendo mentalmente con alguien, alimentando enojo y resentimiento. Jesús enseña que esa batalla imaginaria también daña el alma. Hasta aquí, Jesús deja algo muy claro. La vida espiritual no se pierde de golpe, sino pensamiento a pensamiento. Y del mismo modo, la victoria espiritual se construye idea por idea. Después de dejar claro que los pensamientos son la raíz de toda acción, Jesús también enseñó que no basta con intentar dejar de pensar en lo malo. Muchas personas creen que controlar la mente significa vaciarla,
eliminar pensamientos negativos y simplemente no pensar en ciertas cosas. Sin embargo, Jesús advirtió que esta estrategia no solo es insuficiente, sino peligrosa. Él contó la parábola del espíritu impuro que sale de una persona y al no encontrar descanso, decide regresar. Cuando vuelve, encuentra la casa limpia, ordenada y barrida, pero vacía. Entonces regresa acompañado de otros espíritus peores y la condición final de esa persona se vuelve peor que la inicial. Con esta enseñanza, Jesús reveló una ley espiritual profunda. La mente no puede permanecer vacía, siempre estará llena de algo. Si una persona expulsa pensamientos negativos, pero no los reemplaza con la verdad, deja un espacio libre que inevitablemente será ocupado nuevamente por la mentira. La mente funciona bajo el principio del reemplazo. No se vence un pensamiento simplemente negándolo, se lo vence sustituyéndolo por otro más fuerte y verdadero. Por eso, muchos creyentes luchan con pecados repetitivos, gastan toda su energía intentando empujar los pensamientos malos hacia afuera, pero dedican muy poco tiempo a llenar su mente con la presencia y la palabra de Dios. Jesús enseñó que la luz no pelea contra la oscuridad, simplemente la expulsa. Cuando la verdad llena la mente, la mentira no encuentra lugar donde quedarse. Jesús también explicó que una forma confiable de evaluar lo que realmente ocurre en la mente es observar las palabras. Él dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras no aparecen por casualidad, son el desbordamiento de los pensamientos. Cuando una persona se expresa constantemente con quejas, críticas o temor, eso revela aquello en lo que ha estado meditando internamente. No se puede tener una vida positiva con una mente negativa, ni una mente negativa sin que eso se refleje en el lenguaje diario. Por esta razón, Jesús advirtió que cada palabra ociosa será tomada en cuenta. Esta afirmación no busca generar miedo, sino conciencia. Nuestras palabras funcionan como un sistema de alarma espiritual. Cuando detectamos palabras cargadas de amargura, temor o juicio, es una señal clara de que algo no está bien en el interior. En ese momento no basta con pedir disculpas por lo dicho. Es necesario ir a la raíz del pensamiento que dio origen a esas palabras. Uno de los pensamientos más aceptados y normalizados es la preocupación. Muchas personas no la consideran pecado, sino responsabilidad. Sin embargo, Jesús habló extensamente contra la ansiedad. Preocuparse es, en esencia, meditar en la posibilidad de que Dios no sea suficiente, no sea bueno o no tenga el control. La preocupación no resuelve problemas ni produce soluciones. Al contrario, roba la paz, la alegría y la fortaleza interior. Jesús apeló a la lógica al preguntar qué persona puede añadir algo positivo a su vida por medio de la ansiedad. La respuesta es evidente: nadie. Por eso enseñó a cambiar el enfoque. Invitó a observar las aves y las flores, no como simples elementos de la naturaleza, sino como evidencia viva de la provisión de Dios. El principio es claro. Aquello en lo que una persona fija su atención determina la magnitud que le da a sus problemas o a su fe. Controlar los pensamientos no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino de enfoque. Si una persona se concentra constantemente en lo que le falta, los problemas crecerán en su mente y Dios se verá pequeño. Pero si decide enfocar su atención en Dios, su poder y su fidelidad, entonces las circunstancias pierden su dominio. Por eso, Jesús resumió esta enseñanza con una instrucción clara: buscar primero el reino de Dios. Es una estrategia mental y espiritual. En lugar de obsesionarse con el mañana, la mente se alinea con la obediencia del presente. El ejemplo más poderoso de dominio de los pensamientos se encuentra en la tentación de Jesús en el desierto.
El enemigo no se presentó con violencia física, sino con sugerencias, ideas y cuestionamientos. Atacó la identidad de Jesús, su confianza en el Padre y su propósito. Cada tentación era una invitación a pensar de una manera contraria a la voluntad de Dios. Jesús no discutió, no negoció, ni razonó desde la emoción. Respondió con la palabra escrita. Cada mentira fue confrontada con una verdad específica. Esto revela una clave fundamental. Los pensamientos no se combaten con sentimientos, porque los sentimientos muchas veces son consecuencia de esos mismos pensamientos. Se combaten con una verdad externa, firme e inmutable. Jesús respondió de inmediato, sin permitir que la idea se instalara. Habló en voz alta, porque a veces declarar la verdad verbalmente ayuda a silenciar el ruido interno. Y utilizó escrituras específicas para desarmar cada mentira. Este es el modelo que debemos seguir. Cuando un pensamiento contradice lo que Dios dice, debe ser confrontado sin demora. Para dominar la mente, también es necesario entender que existe un enemigo activo. Jesús llamó a Satanás el padre de la mentira. Su estrategia principal no es la fuerza, sino el engaño. Sus mentiras suelen presentarse como pensamientos lógicos, razonables y hasta familiares. Muchas veces suenan como nuestra propia voz interior. Frases como «siempre serás así» o «Dios ya se cansó de perdonarte» parecen simples observaciones, pero son mentiras que niegan el poder y la misericordia de Dios. Jesús expuso esta estrategia cuando confrontó a los fariseos y cuando reprendió a Pedro. Pedro no tenía malas intenciones, pero permitió que un pensamiento contrario al plan de Dios se expresara. Jesús no atacó a Pedro como persona, sino al origen del pensamiento. Esto nos enseña que no todo pensamiento que aparece en la mente nos pertenece. Algunos deben ser identificados, rechazados y confrontados. Una señal clara para discernir el origen de un pensamiento es su fruto. Los pensamientos que generan confusión, condenación y caos no vienen de Dios. La voz de Dios produce paz, claridad y vida. Por eso es vital aprender a escuchar y distinguir. Otro terreno donde muchas personas pierden la batalla mental es la ofensa. El mundo moderno vive alimentándose de la indignación. Cuando alguien hiere, la mente tiende a reproducir una y otra vez la escena del dolor. Se ensayan discusiones imaginarias, venganzas silenciosas y juicios internos. Aunque estos pensamientos parecen dar una falsa sensación de justicia, en realidad envenenan el espíritu. Jesús fue extremadamente claro al enseñar sobre el perdón. Dejar pensamientos de falta de perdón en la mente tiene consecuencias espirituales serias. El rencor interrumpe el fluir de la gracia. Por eso Jesús enseñó que el perdón no es un evento aislado, sino una decisión constante. Cada vez que el recuerdo vuelve, debe ser liberado nuevamente. El corazón limpio requiere una mente disciplinada que se niegue a almacenar basura emocional. Jesús también habló del lugar secreto. Enseñó que el Padre ve lo que ocurre en lo oculto y recompensa lo que nace en secreto. La mente es ese lugar secreto por excelencia. Es el espacio donde solo existen Dios y la persona. Aunque todo lo externo sea quitado, una mente anclada en Cristo permanece libre. Nadie puede controlar una mente que descansa en Dios. Amar a Dios con toda la mente significa dedicar los pensamientos como un acto de adoración. Implica proteger lo que entra por los ojos y los oídos y rechazar aquello que contamina el interior. No se puede llenar la mente con el ruido del mundo y esperar experimentar la mente de Cristo. Es una elección diaria. El resultado de vivir esta verdad es una paz profunda y sobrenatural. No la ausencia de problemas, sino una estabilidad interior que permanece aún en medio de la tormenta. Jesús prometió una paz diferente a la que ofrece el mundo.
una paz que guarda la mente y el corazón. Todo comienza con un pensamiento capturado a tiempo. Detenerlo, examinarlo y reemplazarlo es una práctica diaria, constante. La mente indisciplinada se convierte en territorio enemigo. La mente rendida a Dios se transforma en su templo. No eres víctima de tu pasado ni de tus circunstancias. Has recibido la mente de Cristo. La batalla se gana primero en el interior. Al cambiar los pensamientos, cambian las palabras. Al cambiar las palabras, cambian las acciones. Y al cambiar las acciones, el propósito de Dios comienza a manifestarse. La verdad es sencilla, pero su aplicación es poderosa. Decide hoy no permitir que el enemigo ocupe tu mente. Llénala de lo verdadero, lo justo, lo puro y lo digno de alabanza. La libertad que Jesús ofrece incluye la mente. Y cuando la mente es libre, la vida entera lo es también. Amén. Jesús nunca enseñó que la transformación de la mente ocurre de una sola vez. Al contrario, toda su pedagogía apunta a un proceso continuo, diario y consciente. La mente no se renueva por accidente ni por emoción momentánea, sino por práctica constante. Cada día trae nuevos pensamientos, nuevas presiones y nuevas decisiones internas. Por eso, la renovación mental no es un evento espiritual aislado, sino un estilo de vida. Muchos creyentes esperan sentir algo especial para cambiar su manera de pensar, pero Jesús enseñó el camino inverso. Primero se decide obedecer, luego las emociones se alinean. La mente renovada no depende de lo que se siente, sino de lo que se cree. Y creer en el lenguaje bíblico no es solo aceptar una idea, sino vivir de acuerdo con ella. Jesús redefinió la identidad humana. Mientras el mundo define a las personas por su pasado, errores o logros, Jesús las definió por su relación con el Padre. Él llamó a sus seguidores hijos, amigos, luz del mundo y sal de la tierra. Estas no son metáforas poéticas, sino declaraciones de identidad. Cuando una persona no entiende quién es, su mente queda vulnerable a cualquier pensamiento que intente etiquetarla. La falta de identidad clara produce una mente inestable. Hoy la persona se siente fuerte, mañana se siente inútil. Hoy se siente amada, mañana se siente rechazada. Jesús vino a establecer una identidad firme, anclada en algo que no cambia. Cuando la mente se apoya en esta verdad, deja de reaccionar a cada circunstancia como si fuera definitiva. Una de las estrategias más sutiles del enemigo es hacer que la persona viva recordando constantemente quién fue, en lugar de quién es ahora. Jesús nunca llamó a nadie por su pasado. Al pecador arrepentido lo llamó perdonado. Al enfermo lo llamó sano. Al rechazado lo llamó escogido. La mente que insiste en volver al pasado ignora la obra de la gracia. Por eso, Jesús enseñó que nadie puede poner vino nuevo en odres viejos. Esta enseñanza no se limita a estructuras externas, sino que apunta directamente a la mente. No se puede vivir una vida nueva con patrones mentales antiguos. Si la mente no se actualiza conforme a la verdad, terminará saboteando el crecimiento espiritual. La constancia es un elemento clave en el dominio de los pensamientos. No basta con rechazar una mentira una vez. Muchas mentiras regresan con insistencia. Jesús contó la parábola de la semilla para explicar que la palabra puede ser robada, sofocada o morir si no se cuida. Esto también ocurre en la mente. La verdad necesita ser regada, protegida y recordada. Jesús sabía que habría días de cansancio mental. Por eso enseñó sobre el descanso verdadero. No se trata solo de reposo físico, sino de descanso interior. Vengan a mí, dijo, y yo les daré descanso. Esta invitación es profundamente mental. Es un llamado a soltar la carga de pensamientos que no nos corresponde llevar. La mente agotada es más vulnerable al engaño. Cuando una persona está cansada emocionalmente,
tiende a creer pensamientos que normalmente rechazaría. Por eso, Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, no porque necesitara huir de las personas, sino porque protegía su comunión interior. El silencio también es una disciplina mental. Otro aspecto esencial es la repetición consciente de la verdad. Jesús repetía enseñanzas clave una y otra vez, de diferentes formas, porque sabía que la mente humana aprende por repetición. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Lo que se escucha constantemente termina formando convicciones profundas. Por eso, es imposible renovar la mente sin una exposición constante a la verdad. Jesús también enseñó a no vivir divididos interiormente. Dijo que nadie puede servir a dos señores. Esta división no ocurre solo en las acciones externas, sino primero en la mente. Cuando una persona intenta sostener dos sistemas de pensamiento opuestos, vive en conflicto interno. La mente se desgasta, la paz desaparece y la fe se debilita. La mente alineada con Dios no es una mente perfecta, sino una mente rendida. Habrá pensamientos que intenten entrar, pero ya no gobiernan. La autoridad no está en la ausencia de pensamientos negativos, sino en la capacidad de decidir cuáles permanecen. La renovación de la mente produce frutos visibles. La persona comienza a reaccionar de manera diferente, a hablar con más sabiduría y a tomar decisiones más coherentes. No porque sea más fuerte, sino porque piensa de otra manera. El verdadero cambio espiritual siempre se manifiesta primero en la mente y luego en la conducta. Jesús nunca prometió una vida sin lucha, pero sí prometió victoria. Y esa victoria comienza cuando la mente deja de ser un campo de batalla desordenado y se convierte en un territorio gobernado por la verdad. Cada pensamiento sometido a Cristo es un paso hacia la libertad completa. Jesús no trató la fe como un concepto abstracto, sino como una fuerza activa que comienza en la mente, se expresa por la boca y se manifiesta en la realidad. Él enseñó que las palabras no son neutrales. Cada palabra pronunciada refuerza un pensamiento, y cada pensamiento reforzado termina moldeando la percepción de la vida. Por eso, Jesús fue extremadamente cuidadoso con lo que decía, incluso en los momentos de mayor presión. Cuando habló sobre la fe que mueve montañas, Jesús no se refirió únicamente a obstáculos externos. La montaña más difícil de mover suele estar dentro de la mente. Dudas, miedos, incredulidad y pensamientos limitantes se levantan como muros invisibles. Jesús explicó que quien cree en su corazón y dice con su boca sin dudar, verá resultados. Esto revela una alineación poderosa entre pensamiento, palabra y convicción. Muchos fracasan en esta área porque confunden declarar con repetir frases vacías. Jesús nunca promovió palabras mecánicas ni fórmulas mágicas. La declaración verdadera nace de una mente convencida. Primero se cree, luego se habla. Cuando la boca declara algo que la mente aún no ha aceptado, se genera un conflicto interno. Por eso, el trabajo mental precede a la confesión verbal. Jesús también usó imágenes mentales constantemente en sus enseñanzas. Habló de semillas, puertas, caminos, luz, sal, agua viva, casas construidas sobre roca o arena. Él sabía que la mente humana aprende y se transforma a través de imágenes. La imaginación no es un territorio neutral. Puede ser usada para alimentar temor o para fortalecer la fe. El problema no es imaginar, sino qué se imagina. Muchas personas usan su imaginación para anticipar tragedias, fracasos o rechazos. Ensayan mentalmente escenarios negativos que nunca suceden, pero que generan emociones reales. Jesús vino a redimir la imaginación, a reorientarla hacia la verdad del reino. Cuando Jesús decía, levanta tus ojos y mira,
Estaba entrenando la mente para ver más allá de lo visible. Estaba enseñando a imaginar una realidad alineada con la voluntad de Dios. La fe bíblica siempre incluye una visión interna. Antes de que algo se manifieste externamente, debe existir como una convicción interna clara. Jesús visualizó el resultado antes de que ocurriera. Antes de multiplicar los panes, dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, agradeció al Padre. Su mente no estaba enfocada en la escasez ni en la muerte, sino en el poder de Dios actuando. Esto no era negación de la realidad, sino subordinación de la realidad a una verdad mayor. La fe activa también se revela en el lenguaje cotidiano. Jesús jamás habló desde la derrota. Incluso cuando fue rechazado, traicionado o perseguido, sus palabras permanecieron alineadas con su propósito. Enseñó que lo que se guarda en el corazón termina saliendo por la boca. Por eso, una mente renovada inevitablemente produce un lenguaje renovado. Otro punto clave es que Jesús nunca permitió que la opinión de las multitudes definiera su identidad ni su misión. La presión social intenta constantemente imponer pensamientos ajenos. Jesús se retiraba, oraba y reafirmaba su comunión con el Padre. Allí, en ese espacio interno, su mente volvía a alinearse. Jesús también advirtió sobre hablar palabras que contradicen la fe en momentos críticos. Cuando estaba a punto de resucitar a la hija de Jairo, pidió que se retiraran los que se burlaban. No porque tuviera miedo de la gente, sino porque entendía la influencia del ambiente mental y verbal. Donde reina la incredulidad, la fe encuentra resistencia. Esto enseña que proteger la mente incluye cuidar el entorno. No todo pensamiento nace dentro, muchos son sembrados desde afuera. Conversaciones, noticias, contenidos y opiniones pueden debilitar o fortalecer la fe. Jesús fue selectivo con quién caminaba y qué escuchaba. La imaginación alineada con Dios no crea fantasías irreales, sino expectativas saludables. Permite ver posibilidades donde otros solo ven límites. Esta imaginación redimida impulsa acciones concretas, decisiones valientes y perseverancia. No es escapismo, es visión. La fe, entonces, no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino pensar, hablar y actuar como alguien que confía plenamente en Él. La mente entrenada en la fe deja de reaccionar al miedo y comienza a responder desde la confianza. Jesús vivió en un mundo sin redes sociales, sin notificaciones constantes y sin una avalancha diaria de información. Aún así, enfrentó multitudes, presión religiosa, expectativas sociales y conflictos constantes. Y, aún en medio de todo eso, mantuvo una mente clara, enfocada y en paz. Esto demuestra que el problema principal no es la cantidad de estímulos externos, sino la falta de gobierno interno. El mundo moderno compite agresivamente por la atención. Cada notificación, cada noticia y cada comparación silenciosa roba un fragmento de enfoque. La mente se acostumbra a vivir fragmentada, saltando de un pensamiento a otro sin profundidad. Jesús enseñó lo contrario: una mente enfocada, un corazón indiviso y una dirección clara. Cuando dijo que «donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón», también estaba hablando de atención mental. Aquello a lo que una persona dedica más tiempo, energía emocional y pensamiento termina ocupando el centro de su vida interior. El problema no es tener acceso a información, sino permitir que esa información gobierne la mente. Jesús fue intencional con su tiempo y su atención. No respondió a todas las demandas, no sanó a todos al mismo tiempo, no explicó todo a todos. Él sabía decir no. Esto también es dominio mental. Una mente sin límites se vuelve esclava de la urgencia. Jesús vivía guiado por propósito, no por presión.
La ansiedad moderna muchas veces nace de la hiperexposición. Demasiadas opiniones, demasiadas comparaciones y demasiadas expectativas irreales. Jesús nunca se comparó con nadie. Nunca intentó probar su valor. Su identidad estaba resuelta. Por eso, su mente no necesitaba validación constante. Jesús también enseñó a no vivir preocupados por el mañana. En una cultura obsesionada con el futuro, esta enseñanza es radical. La mente ansiosa siempre vive adelantada, imaginando escenarios que aún no existen. Jesús trajo la mente de vuelta al presente. Cada día tiene su propio afán. Esta frase no es pasividad, es enfoque. El ruido constante debilita la capacidad de escuchar a Dios. Por eso Jesús se apartaba. Se desconectaba del entorno para reconectarse con el Padre. En esos momentos de silencio, su mente se recalibraba. El silencio no es vacío, es alineación. Hoy, muchas personas dicen no escuchar a Dios, pero raramente silencian el ruido externo. La mente saturada no discierne. Jesús entendía que una mente sobrecargada pierde sensibilidad espiritual. Por eso, el retiro no era un lujo, sino una necesidad. Otro problema moderno es la normalización del pensamiento acelerado. Vivir siempre con prisa genera irritación, impaciencia y agotamiento mental. Jesús nunca actuó apurado. Incluso cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, esperó. No por indiferencia, sino por discernimiento. Su mente no reaccionaba al pánico. Jesús demostró que la calma interior es una forma de autoridad. Mientras otros entran en desespero, la mente firme se mantiene estable. Esta estabilidad no viene de controlar las circunstancias, sino de confiar en Dios. La mente que confía descansa, incluso en medio del caos. La sobrecarga mental también afecta la espiritualidad. Oraciones se vuelven superficiales, lecturas se vuelven automáticas y la fe se vuelve cansada. Jesús nunca trató la relación con Dios como una obligación pesada, sino como una fuente de vida. Cuando la mente está agotada, es necesario volver a la fuente. Jesús invitó a aprender de él porque era manso y humilde de corazón. Esta mansedumbre no es debilidad, sino descanso interior. Una mente mansa no se defiende todo el tiempo, no compite constantemente y no vive en alerta permanente. Vive segura. La mente gobernada por Dios aprende a filtrar. No todo merece atención. No todo pensamiento debe ser procesado. No todo estímulo debe ser respondido. Jesús escuchaba al Padre antes de escuchar a la multitud. Este orden protege la paz. En un mundo que glorifica la velocidad, Jesús ofrece profundidad. En un mundo que premia la ansiedad, Él ofrece descanso. En un mundo que fragmenta la mente, Él la unifica. La invitación sigue siendo la misma. Venir a Él y aprender a pensar de una manera diferente. Jesús nunca minimizó la batalla que ocurre en la mente. Al contrario, dejó claro que es allí donde se define el rumbo de la vida. Antes de cualquier caída visible, hubo una concesión invisible. Antes de cualquier transformación externa, hubo una decisión interna. La mente es el primer lugar donde se gana o se pierde la libertad. Muchos creen que los grandes cambios comienzan con acciones visibles, pero Jesús enseñó que comienzan con pensamientos alineados. Nadie ama de verdad sin haber aprendido a pensar desde el amor. Nadie vive en paz sin haber aprendido a pensar desde la confianza. Nadie camina en propósito sin haber aprendido a pensar desde la verdad. Jesús ofreció algo que el mundo no puede dar: una mente libre, aún en medio de circunstancias difíciles. No prometió una vida sin dolor, pero sí una vida gobernada por la esperanza. Su paz no depende del entorno, depende de la conexión con el Padre. Esa paz actúa como un guardián, protegiendo la mente y el corazón. Cada día, la mente recibe cientos de pensamientos.
Algunos vienen de la memoria, otros del miedo, otros de la cultura y otros del enemigo. Pero no todos deben quedarse. Jesús enseñó que la autoridad no está en impedir que un pensamiento aparezca, sino en decidir si ese pensamiento tiene permiso para permanecer. La libertad mental no ocurre por accidente, es una decisión diaria. Decidir qué escuchar, qué alimentar, qué repetir y qué rechazar. Decidir volver a la verdad cuando la mentira insiste. Decidir descansar cuando la ansiedad presiona. Decidir confiar cuando la lógica humana falla. Jesús mostró que la obediencia trae claridad. Cuando la mente obedece a Dios, el ruido interno disminuye, la confusión se disuelve, la mente deja de girar en círculos y comienza a caminar en dirección. No todo se resuelve de inmediato, pero todo empieza a ordenarse. La mente rendida se convierte en un lugar seguro, un refugio, un espacio donde Dios gobierna. Y cuando Dios gobierna la mente, las emociones se estabilizan, las decisiones se fortalecen y la fe madura. Jesús nunca trató a las personas como prisioneras de su pasado. Siempre las vio como portadoras de un futuro redimido. Esa misma mirada es la que Él ofrece hoy. No importa cuántas veces la mente haya sido campo de batalla, todavía puede convertirse en tierra fértil. La verdadera guerra no es contra circunstancias externas, sino contra pensamientos que contradicen la verdad de Dios. Y esta guerra no se gana con fuerza humana, sino con rendición consciente. Al rendir la mente, se recupera la autoridad. Jesús dijo que la verdad nos haría libres. Esa libertad comienza cuando la verdad gobierna los pensamientos. No cuando se entiende intelectualmente, sino cuando se vive internamente. La mente que vive en la verdad ya no necesita huir, fingir ni temer. Hoy la invitación sigue abierta. No a una religión, no a un ritual, sino a una manera nueva de pensar. Una mente que descansa, una mente que confía, una mente que ama, una mente que, aún en silencio, refleja la presencia de Dios. La batalla se libra todos los días, pero también la victoria está disponible todos los días. Pensamiento a pensamiento, decisión a decisión. La mente que eliges hoy define la vida que construirás mañana. Y cuando la mente es libre, el corazón se aquieta, la fe se fortalece y la vida encuentra sentido. Esa es la obra que Jesús vino a hacer, desde dentro hacia afuera, desde la mente hacia la eternidad. Jesús sabía que la verdadera espiritualidad se construye en lo invisible, no en los momentos públicos, sino en las decisiones silenciosas que nadie ve. La mente se forma a partir de hábitos diarios, pequeños actos repetidos que con el tiempo se convierten en una estructura interna sólida. Por eso Jesús habló tanto de fidelidad en lo poco. La disciplina mental comienza con cosas simples. ¿Qué pensamiento se permite al despertar? ¿Qué se hace con el primer temor del día? ¿Qué se elige cuando la mente quiere divagar? No son decisiones dramáticas, pero son decisivas. Muchos esperan vencer grandes luchas mentales sin haber establecido hábitos básicos. Pero Jesús enseñó que el que es fiel en lo pequeño, también lo será en lo mucho. Una mente que aprende a obedecer en lo cotidiano se fortalece para resistir en los momentos críticos. La madurez espiritual se nota en la forma de pensar. El inmaduro reacciona, el maduro discierne. El inmaduro se deja arrastrar por emociones. El maduro filtra sus pensamientos. Jesús nunca negó emociones, pero jamás permitió que gobernaran su mente. Un hábito fundamental es la autoobservación consciente. Jesús invitó constantemente a examinar el corazón. Esto incluye observar los propios pensamientos sin justificarlos automáticamente. Preguntarse, ¿este pensamiento me acerca o me aleja de Dios? ¿Produce paz o produce confusión? ¿Me impulsa al amor o al temor?
Otro hábito clave es la gratitud. Jesús dio gracias incluso antes de ver el resultado. La gratitud reentrena la mente para reconocer la fidelidad de Dios. Una mente agradecida es menos vulnerable a la queja, al resentimiento y a la desesperanza. Jesús también mostró la importancia de la constancia. No vivía de impulsos espirituales, sino de una relación estable con el Padre. La mente constante no depende de motivación, depende de convicción. Y la convicción se forma con repetición. La disciplina mental no es rigidez, es libertad. Cuanto más disciplinada es la mente, menos esclava se vuelve de impulsos, recuerdos y miedos. Jesús fue el ejemplo máximo de libertad interior. Todo lo que Jesús enseñó apunta a una verdad central. Dios no quiere solo acciones correctas, quiere una mente renovada. Porque cuando la mente cambia, la vida la sigue naturalmente, no como imposición, sino como fruto. La transformación que Jesús ofrece no es superficial. No es maquillaje emocional ni pensamiento positivo vacío. Es una reconfiguración profunda del interior humano. Una mente que aprende a pensar como Él pensaba, a amar como Él amaba y a confiar como Él confiaba. Este camino no es instantáneo, pero es seguro. Habrá días de avance y días de lucha. Habrá pensamientos que regresen, pero ya no tendrán la última palabra. La mente entrenada reconoce la verdad más rápido y rechaza la mentira con más firmeza. Jesús nunca abandonó a nadie en el proceso. Caminó con sus discípulos, corrigió, repitió, explicó y tuvo paciencia. Esa misma paciencia sigue disponible hoy. La mente no se renueva por presión, sino por permanencia. Al final, todo se resume en una entrega diaria. Entregar los pensamientos, las preocupaciones, las imágenes internas y las narrativas repetidas. Entregar la mente para que sea gobernada por la verdad. Una mente entregada no es débil, es fuerte, estable y libre. Y cuando la mente es libre, la persona deja de sobrevivir y comienza a vivir con propósito. Jesús vino a dar vida, y vida en abundancia. Esa abundancia comienza en lo más silencioso de todos los lugares, la mente. Allí donde nadie más entra, allí donde Dios espera ser invitado. Jesús nunca prometió que la mente estaría siempre libre de dolor. Él mismo experimentó tristeza profunda, angustia y aflicción interior. En Getsemaní, su alma estaba hasta la muerte. Esto revela algo fundamental. Tener la mente de Cristo no significa no sentir dolor, sino no ser gobernado por Él. En los momentos de sufrimiento, la mente se vuelve un terreno delicado. Pensamientos de abandono, injusticia y desesperanza intentan ocupar espacio. Incluso Jesús expresó su angustia delante del Padre. Pero hay una diferencia crucial. Él no permitió que el dolor redefiniera su identidad ni su confianza en Dios. Jesús enseñó que hay momentos en los que Dios parece guardar silencio, no porque esté ausente, sino porque está obrando en un nivel más profundo. La mente inmadura interpreta el silencio como abandono. La mente madura lo interpreta como confianza. En esos momentos, la fe deja de depender de sensaciones y se apoya en convicciones. El sufrimiento revela qué tipo de pensamientos han sido cultivados con el tiempo. En la crisis, la mente no crea algo nuevo, simplemente expone lo que ya estaba allí. Por eso, Jesús preparó a sus discípulos antes de la tormenta. Sabía que una mente entrenada en tiempos de paz resiste mejor en tiempos de dolor. Jesús también mostró que el dolor no invalida la obediencia. Aun sufriendo, permaneció alineado con la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No fue una frase resignada, sino una declaración de confianza absoluta. La mente que confía se rinde, pero no se quiebra.
Muchos abandonan su fe no por falta de milagros, sino por pensamientos no procesados durante el dolor. Jesús enseñó que el grano de trigo necesita morir para dar fruto. Esta metáfora también aplica a pensamientos antiguos que deben morir para dar lugar a una mente más madura. El dolor no destruye automáticamente la mente. La falta de verdad durante el dolor, sí. Cuando la mente se aferra a la verdad, aún con lágrimas, sale más fuerte. Jesús no evitó el sufrimiento, pero lo atravesó con propósito. Jesús no separó la oración de la mente. Orar no es repetir palabras, sino alinear pensamientos. Cuando enseñó a orar, comenzó con Padre Nuestro. Antes de cualquier petición, estableció identidad y relación. Esto calma la mente antes de hablar. La oración verdadera no informa a Dios, transforma a la persona. Mientras se ora, la mente se desacelera, se enfoca y se ordena. Por eso, Jesús oraba largas horas. No porque necesitara convencer al Padre, sino porque cuidaba su comunión interior. Una mente que ora aprende a escuchar. Y escuchar requiere silencio. Jesús muchas veces respondió después de orar, no antes. Esto revela autocontrol mental. La mente impulsiva habla rápido, la mente alineada discierne. Jesús también mostró que no toda oración es verbal. Muchas decisiones nacieron de momentos de silencio profundo. La mente que aprende a estar quieta delante de Dios desarrolla sensibilidad espiritual. Deja de reaccionar automáticamente y comienza a responder con sabiduría. Cuando la mente ora, los pensamientos se ordenan, la ansiedad pierde fuerza, el temor se debilita, la fe se fortalece. No porque los problemas desaparezcan, sino porque la perspectiva cambia. Jesús enseñó a perseverar en la oración. Esto no es insistencia ansiosa, sino constancia confiada. La mente perseverante no se rinde ante la demora. Sabe que Dios obra incluso cuando no hay señales visibles. Una mente que ora regularmente se vuelve más estable emocionalmente. No perfecta, pero firme. Aprende a regresar a Dios una y otra vez. Y cada regreso fortalece la relación y la claridad interior. Jesús habló claramente sobre tiempos de confusión, temor colectivo y corazones angustiados. Describió un escenario donde muchas personas vivirían dominadas por la ansiedad, anticipando catástrofes y perdiendo la esperanza. Sin embargo, su enfoque no fue alimentar el miedo, sino preparar la mente de sus seguidores. Jesús sabía que el miedo colectivo es contagioso. Cuando la incertidumbre se multiplica, la mente busca refugio en explicaciones rápidas, teorías extremas y pensamientos fatalistas. En ese ambiente, la verdad se vuelve más difícil de escuchar. Por eso, Jesús insistió en la vigilancia interior. Miren que nadie los engañe. Esta advertencia no se refiere solo a falsos maestros, sino a pensamientos que se disfrazan de verdad. Una mente firme no es una mente desinformada, sino una mente anclada. Jesús no llamó a ignorar la realidad, sino a interpretarla desde el reino. Mientras muchos reaccionan con pánico, la mente anclada responde con discernimiento. No niega los problemas, pero tampoco los absolutiza. Jesús enseñó que el temor nubla la percepción. Cuando la mente se llena de miedo, pierde la capacidad de amar, de pensar con claridad y de confiar. Por eso repetía constantemente, no teman, no como una orden dura, sino como una invitación a cambiar el enfoque. El miedo disminuye cuando la mente recuerda quién gobierna. En tiempos de crisis, la mente necesita aún más verdad. Jesús comparó estos momentos con dolores de parto, intensos, reales, pero con propósito. Esta imagen transforma la manera de pensar. El dolor deja de ser el final y pasa a ser parte de un proceso. La mente que entiende esto no se desespera. Jesús también habló de perseverancia.
El que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar es una decisión mental. Es elegir mantenerse firme cuando otros se rinden. Es seguir creyendo cuando la evidencia externa parece contradecir la esperanza. Esta perseverancia no nace de la terquedad, sino de una convicción profunda. La mente preparada no se deja arrastrar por el caos emocional del entorno. Aprende a mantenerse sobria, alerta y estable. Jesús sabía que, en tiempos finales, la mayor batalla no sería física, sino mental. Por eso, todo su mensaje apuntó a la renovación interior. El objetivo final de Jesús nunca fue solo corregir comportamientos, sino formar personas con una mente estable y una fe madura. Una mente que no se quiebra ante la presión, una fe que no depende de circunstancias favorables, una vida que refleja paz aún en medio de desafíos. Jesús vivió como ejemplo de coherencia interior. Lo que pensaba, decía y hacía estaba alineado. No vivía dividido. Esta integridad interior es el resultado de una mente rendida y entrenada. No se alcanza de la noche a la mañana, pero se construye día a día. Una mente estable no es una mente rígida, es flexible, enseñable y humilde. Jesús aprendía, preguntaba y escuchaba. Mostró que la verdadera fortaleza mental incluye la capacidad de reconocer límites y depender de Dios. La fe madura no necesita explicarlo todo. Aprende a convivir con el misterio sin perder la confianza. Jesús no respondió todas las preguntas, pero nunca dejó de amar ni de caminar con propósito. La mente madura acepta que no todo se entiende, pero todo puede ser confiado a Dios. Una vida con la mente renovada se vuelve un testimonio silencioso. No necesita imponerse ni convencer por la fuerza. La paz interior habla, la estabilidad inspira. En un mundo ansioso, una mente tranquila se convierte en luz. Jesús formó discípulos capaces de pensar, discernir y actuar incluso cuando Él ya no estuviera físicamente presente. Esto demuestra que la transformación mental es duradera. No depende de estímulos externos, sino de una relación viva con Dios. Al final, todo converge en una decisión personal. Cada día, elegir qué pensamientos gobernarán. Elegir entre reaccionar o responder. Elegir entre temor o confianza. Elegir entre ruido o verdad. La mente que elige a Cristo no se vuelve perfecta, pero se vuelve libre. Libre para amar, para confiar, para esperar. Y esa libertad interior es el mayor regalo que Jesús dejó. Todo lo que Jesús enseñó sobre la mente no fue pensado solo para momentos espirituales intensos, sino para la vida cotidiana. La verdadera prueba del dominio mental no ocurre apenas en la oración profunda, sino en los pequeños momentos del día. Al despertar, en el tránsito, en una conversación difícil, en una decepción inesperada. Jesús entendía que la mente humana necesita entrenamiento constante. Nadie despierta con una mente renovada por accidente. La transformación ocurre por repetición, intención y disciplina espiritual. Por eso Jesús insistía tanto en la constancia, orar siempre, velar siempre, permanecer siempre. El primer ejercicio diario es la observación. Antes de intentar corregir pensamientos, es necesario percibirlos. Muchas personas viven dominadas por pensamientos automáticos que nunca cuestionan. Jesús nos invita a vigilar. Vigilar es observar sin juzgar inmediatamente, es tomar conciencia de lo que pasa dentro. Cuando un pensamiento surge, la pregunta no debe ser ¿cómo me siento?, sino ¿este pensamiento está alineado con la verdad? Jesús nunca validó un pensamiento solo porque parecía lógico o emocionalmente fuerte. Él lo confrontaba con la palabra. El segundo ejercicio es la interrupción.
Jesús no permitía que pensamientos errados se desarrollaran libremente. Cuando surgía una idea contraria a la voluntad de Dios, Él la detenía de inmediato. Esto requiere práctica. Al principio parece difícil, pero con el tiempo se vuelve natural. Interrumpir no significa reprimir, sino redirigir. Significa decir internamente, este pensamiento no gobierna aquí. Es un acto de autoridad espiritual. Jesús nos enseñó que tenemos poder para resistir, no solo para soportar. El tercer ejercicio es la sustitución consciente. Cada pensamiento retirado debe ser reemplazado por uno verdadero. Si solo quitamos, la mente vuelve al vacío. Por eso, Jesús llenaba su mente con las Escrituras. Él pensaba en términos de promesas, no de amenazas. Este proceso no es mágico, es progresivo. Algunos pensamientos tardan más en perder fuerza porque fueron alimentados durante años. Pero cada vez que se elige la verdad, la mentira pierde terreno. Jesús nunca prometió que el entrenamiento mental sería fácil, pero sí prometió que daría fruto. Y el fruto es una mente cada vez más alineada con el corazón de Dios. Existe un punto en la vida espiritual donde la lucha constante da lugar al descanso interior. No porque los pensamientos negativos desaparezcan por completo, sino porque dejan de gobernar. Este descanso es resultado de una mente rendida. Jesús vivía desde ese lugar. Incluso en medio del rechazo, del cansancio y del dolor, su mente permanecía en paz. No era indiferencia, era confianza. No era negación, era entrega. Rendir la mente no significa apagarla, sino someterla. Significa permitir que Dios tenga la última palabra sobre lo que creemos, interpretamos y anticipamos. La mente rendida deja de discutir con Dios y comienza a caminar con Él. Cuando la mente se rinde, el alma deja de vivir en estado de alerta permanente. La ansiedad disminuye, no porque todo esté resuelto, sino porque la confianza aumenta. Jesús sabía que la paz no depende de circunstancias controladas, sino de una relación estable. Este descanso interior no es pasividad, es fortaleza silenciosa, es la capacidad de atravesar tormentas sin perder el centro. Jesús dormía en la barca mientras otros entraban en pánico, no porque ignorara el peligro, sino porque su mente estaba anclada. La mente rendida aprende a delegar, aprende a decir, esto no está en mis manos. Jesús oró en Getsemaní con angustia real, pero terminó diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el punto más alto del control mental espiritual. El alma que descansa en Dios se vuelve menos reactiva y más sabia. Responde con discernimiento, no con impulso. Escucha antes de hablar, espera antes de actuar. Esto es fruto de una mente entrenada y entregada. Jesús no vino a darnos una vida mental sobrecargada de culpa, sino una mente liviana, enfocada y libre. La libertad que Él ofrece no elimina las responsabilidades, pero elimina el peso innecesario. La mente de Cristo no fue diseñada solo para momentos de oración o estudio bíblico, sino para la vida real, donde se toman decisiones, se enfrentan conflictos y se asumen responsabilidades. Jesús pensaba de manera clara, incluso bajo presión, y eso se reflejaba en la forma en que lideraba, amaba y servía. En la familia, la mente renovada se manifiesta en la paciencia. Muchas rupturas no ocurren por grandes errores, sino por pensamientos no tratados, suposiciones, juicios silenciosos, resentimientos acumulados. Jesús enseñó que antes de corregir al otro, debemos examinar nuestro interior. Una mente sana construye puentes en lugar de muros. En la crianza, la mente de Cristo ayuda a discernir entre corrección y reacción emocional. Jesús nunca educó desde la ira. Incluso cuando reprendía, lo hacía con propósito y amor.
Esto requiere una mente que no esté dominada por el cansancio, la frustración o el miedo. En las decisiones importantes, la mente de Cristo se caracteriza por la calma. Jesús no tomaba decisiones apresuradas para agradar a la multitud. Sabía decir no cuando era necesario y esperar cuando otros exigían rapidez. La mente entrenada aprende a escuchar antes de actuar. En el liderazgo, Jesús demostró que una mente firme no necesita controlar. Liderar desde la mente de Cristo es liderar desde la seguridad interior, no desde la inseguridad ni desde la necesidad de aprobación. Jesús sabía quién era y por eso podía servir sin perder autoridad. Una mente no renovada busca resultados inmediatos. La mente de Cristo piensa en procesos. Jesús sembró verdades que tardarían años en dar fruto. Esto libera del afán y de la comparación constante. Cada proceso tiene su tiempo. Aplicar la mente de Cristo en la vida diaria no significa ausencia de errores, sino capacidad de corrección rápida. Cuando una decisión era mal interpretada, Jesús reajustaba el rumbo sin orgullo. La humildad es señal de fortaleza mental, no de debilidad. Al final, todo se resume en una elección diaria. ¿Quién gobierna tu mente? Jesús dejó claro que la verdadera libertad comienza por dentro. No se trata solo de cambiar comportamientos externos, sino de permitir que Dios transforme la forma en que pensamos, interpretamos y reaccionamos. La mente renovada no es una mente perfecta, sino una mente consciente de sus pensamientos, de sus inclinaciones y de su necesidad constante de Dios. Jesús nunca llamó a la autosuficiencia mental, sino a la dependencia diaria del Padre. Este camino requiere perseverancia. Habrá días de victoria y días de lucha. Habrá pensamientos que regresen, dudas que insistan y temores que intenten tomar espacio. Pero cada vez que eliges la verdad, fortaleces el terreno interior. Jesús prometió que la verdad nos haría libres. Esa libertad no es solo espiritual en un sentido abstracto, es libertad emocional, mental y relacional. Es la capacidad de vivir sin ser esclavo del miedo, del pasado o de la culpa. Una mente transformada produce una vida diferente. Las palabras cambian, las decisiones se afinan, las reacciones se suavizan. La paz se vuelve más frecuente, no porque todo sea fácil, sino porque el interior está firme. Jesús no vino solo a perdonar pecados, sino a restaurar la totalidad del ser humano. Y eso incluye la mente. Él sabe que una mente sana es clave para una fe duradera y una vida abundante. Hoy, la invitación sigue abierta. Guardar la mente, renovar los pensamientos, permanecer en Cristo, no como una obligación pesada, sino como un camino de vida. Cuando decides cuidar tu mente, decides cuidar tu destino, porque la batalla más importante no se libra afuera, sino dentro. Y en esa batalla, Jesús no solo te acompaña, Él ya venció. Ahora te invito a detenerte por un instante, respira hondo y serena el corazón. La Biblia nos recuerda: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Este es uno de esos momentos. Si lo deseas, cierra los ojos. Deja fuera el ruido, las cargas, las preocupaciones. Este instante es sagrado. Señor, hoy me presento ante ti tal como soy. Tú conoces mis pensamientos desde lejos y sabes cada palabra antes de que llegue a mis labios. Tu palabra dice que tienes planes de bienestar y no de desgracia, planes para darme un futuro y una esperanza. Hoy decido confiar en esa promesa. Entra en mi mente y renuévala, porque sé que cuando la mente se transforma, la vida comienza a cambiar. Cuando el miedo aparece, recuérdame que no me has dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, amor y dominio propio.
Cuando me sienta cansado, ayúdame a recordar que quienes confían en ti renuevan sus fuerzas y pueden levantarse incluso cuando todo pesa. Guía mis pasos, Señor. Tu palabra es luz para mi camino, aun cuando no puedo ver el final de la senda. Ayúdame a soltar el pasado, porque haces nuevas todas las cosas. Enséñame a caminar por fe y no solo por lo que ven mis ojos. Hoy pongo en tus manos mis decisiones, mis luchas y mis sueños, porque sé que si confío mi camino a ti, tú enderezarás mis pasos. Gracias por este momento de silencio y reflexión. Gracias porque, incluso cuando no siento tu presencia, sé que nunca me abandonas. Amén. Y mientras esta música continúa, recuerda, la fe no siempre alza la voz. Muchas veces habla en silencio al corazón. Esto fue Fuente de Reflexiones, un espacio donde la palabra inspira, la reflexión despierta y el alma encuentra dirección. Vuelve siempre que lo necesites. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale like ahora mismo y compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy. Tal vez tú llegaste aquí por curiosidad, pero otra persona puede llegar por necesidad. Cada vez que compartes este video, te conviertes en parte de esta cadena de reflexión, conciencia y cambio. Y recuerda, Fuente de Reflexiones no es solo un canal, es un espacio donde las palabras sanan, despiertan y transforman. Apoya este contenido con tu like, compártelo y ayúdanos a llevar esta reflexión a más personas, porque una sola reflexión en el momento correcto puede cambiar una vida.